Ahora hablaremos de los actos lesivos. Como ya señalamos anteriormente hablando de la finalidad del proceso de amparo, que es cesar o reparar una situación de violación o amenaza a un derecho fundamental, es importante entender que la jurisprudencia ha desarrollado qué características debe tener un acto lesivo, o sea, un acto violatorio o de amenaza de un derecho fundamental, que es esencial como criterio de procedibilidad de una demanda de amparo, porque muchas veces los demandantes no cumplen estas características cuando describen un hecho violatorio, ya sea porque no conocen estas características o muchas veces no las desarrollan correctamente en sus demandas. En primer lugar, la jurisprudencia en ese sentido ha hablado que los actos lesivos tienen que ser, en primer lugar, personales y directos. Una persona o que está invocando, que se está violando o amenazando un derecho fundamental por medio de un amparo, tiene que ser la persona directamente afectada por regla general, ¿no? Y tiene que comprobarse, en el caso que sea una persona que lo represente también, que esta violación, esta situación de violación ha sido directamente contradictoria con ella misma, o sea que realmente le ha afectado. Un ejemplo de ello, si una persona, por ejemplo, menciona de que se le ha discriminado por medio de un proceso de nombramiento, esta persona tiene que demostrar fehacientemente que fue afectada directamente por el proceso de nombramiento. En el hecho de que, por ejemplo, la persona en el proceso de nombramiento, estamos hablando de caso de fiscales, por ejemplo, jueces, haya mencionado de que pues, fue descalificada en el proceso en base a situaciones objetivas, no implica que se esté violando su derecho fundamental, sino que hay un debido proceso y la persona no cumple los requisitos. Entonces, tiene que ser demostrado fehacientemente que el daño es personal y directo, algo que a veces no se cumple correctamente en las demandas de amparo. Otro es que el acto lesivo que se presenta en la demanda de amparo tiene que ser captado objetivamente, es decir, tiene que describir objetivamente los hechos violatorios. Por ejemplo, en el caso de despidos nulos, ¿no? Una persona embarazada es despedida de su trabajo, es una situación de despido nulo ante la cual uno puede presentar un amparo, ¿no es cierto? Entonces uno presenta el amparo y uno objetivamente tiene que demostrar que la persona no fue impedida de ingresar al centro de labores, que recibió una carta de despido de repente donde decía específicamente que por su estado de gestación la empresa no iba a poder cubrir los gastos de su permiso de maternidad, entre otros supuestos que pueden objetivamente demostrarse en un proceso de amparo, ¿no? Entonces no basta la mera presunción, ¿no? Sino que tiene efectivamente que objetivamente poder ser verificable la violación. Otro, la notoria ilegalidad. Es importante entender que un acto lesivo tiene que ser notoriamente ilegal, ¿no? Porque hay actos que tranquilamente pueden ser legales, obviamente pueden ser injustos y pueden ser cuestionables a nivel ordinario, por medio de un proceso ordinario, pero no necesariamente pueden ser planteados por medio de un proceso de amparo, porque ya lo dijimos anteriormente, el amparo es un proceso residual, de tal forma que si hay una controversia sobre el fondo de un tema, y yo estoy obviamente en contra de la posición que adoptó el magistrado en el caso de amparo contra resoluciones judiciales, eso no quiere decir que yo tenga la capacidad o la legitimidad de presentar un amparo. Tiene que haber una notoria ilegalidad en la situación. Por ejemplo, pongamos en el supuesto de que una persona presenta un amparo porque el juez, a la hora de decidir una sentencia, estamos hablando de una resolución judicial, no motiva absolutamente nada, solamente pone los antecedentes y pone la conclusión de la demanda. Por ejemplo, en el caso de una demanda civil, pongamos el supuesto de reivindicación, y el juez no motiva absolutamente nada. En esos supuestos, cuando hay una ausencia, una carencia absoluta de motivación, se presenta una notoria ilegalidad en el acto. Entonces, en esos supuestos, sí podríamos plantear un amparo, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay una motivación planteada en la demanda, que es contradictoria con lo que yo planteé en mi pretensión, eso no necesariamente puede ser planteado por amparo, puede ser planteado tal vez en una apelación, ¿no? Cuestionar los fundamentos de derecho o hecho planteado por el magistrado en su sentencia, pero no necesariamente recurrir al proceso de amparo, que es residual, insisto. Otro, el tema de que el acto lesivo tiene que ser arbitrario, es decir, que la medida adoptada por la autoridad, sobre todo en caso de autoridades, tiene que ser manifiestamente arbitraria. Cuando eso quiere decir que el funcionario de la administración no ha tomado ningún criterio de legalidad, de razonabilidad en la decisión que motiva una acción que representa una violación de derechos fundamentales.
Otro, el caso de la certeza y la incontestabilidad. Es importante también, otra característica de los actos lesivos es que debe haber certeza de que estos actos no pudieron ser resueltos por otra vía ordinaria y que la autoridad jurisdiccional, la autoridad que representa al Estado, ha tenido una negativa absoluta de poder cambiar la situación violatoria de derechos fundamentales en contra de quien demanda esta situación. Si hay una negativa absoluta y no hay ningún tipo de medida que pueda paralelamente poder resolver esta situación, que no sea por medio del proceso de amparo, es posible obviamente que estamos ante un acto lesivo y podemos presentar una demanda de amparo. Muchas gracias.